Hermanos, cuando hablamos de una guerra semántica, estamos hablando también de los procesos de conocimiento, porque de eso es de lo que se trata. No es simplemente un asunto de palabras, volvamos a decirlo. Yo creo que donde mejor se nota este tema del conocimiento y la implicación que tiene es cuando nos referimos a la famosa gnosis, que se escribe con una G inicial. Un teólogo sobresaliente del siglo XX, Hans Urs von Balthasar, decía que la gnosis es una dificultad, es un desafío mayor para la iglesia, un desafío mayor que las mismas sectas. Y fíjese que la razón es semántica. Cuando nosotros hablamos de una secta protestante, ellos hablan de Cristo y nosotros hablamos de Cristo, y se puede decir que esencialmente estamos hablando de la misma persona. Nosotros creemos que somos salvos en la persona de Cristo y ellos también. Cuando nosotros afirmamos que la Eucaristía es cumbre y fuente de la vida de la iglesia, o cuando ellos dicen que la Eucaristía es un acto idolátrico, se están refiriendo a la misma realidad. Ellos y nosotros nos referimos a la misma realidad. Por supuesto, no hay un acuerdo total, pero por lo menos estamos utilizando las palabras en el mismo sentido. La cosa cambia completamente cuando hablamos de la gnosis. En los desafíos que planteábamos en nuestro primer encuentro, hablábamos de lo que sucede, por ejemplo, con el conocimiento, el poder del conocimiento, del matrimonio, perdón. Y decíamos cómo de lo que se trata es de redefinir el matrimonio. Durante miles de años, matrimonio ha significado unión de hombre y mujer. Pues vamos a redefinir el matrimonio. Es decir, es un tema semántico. Vamos a utilizar la misma palabra, pero con un significado diferente. Eso es cambio semántico. Ahora, la palabra matrimonio va a significar unión estable entre dos adultos que se tienen afecto. Bueno, yo no sé qué definición irán a dejar ahí, pero es más o menos esa la idea. Entonces, lo primero que quiero, mis queridos hermanos, es que hagamos, como decía Lonergan, la diferenciación de conciencia entre el tipo de desafío que es una secta, el tipo de desafío que es un ateo y el tipo de desafío que viene de una guerra semántica o de un conflicto semántico, como se ve típicamente en la gnosis. El ateo que dice Dios no existe, o nosotros cuando decimos creo en Dios, estamos hablando de la misma realidad. El evangélico que dice la Virgen María no fue virgen, o el católico que dice he recibido muchos favores rezando a María Auxiliadora, están hablando de la misma realidad. En cambio, la gnosis o los otros desafíos semánticos que planteamos la vez pasada suponen que vamos a usar la misma palabra, pero ahora la vamos a transformar, le vamos a cambiar su significado. ¿Por qué es un ataque más profundo el de la gnosis? ¿Y por qué requiere estrategias diferentes? Porque cuando el protestante dice la Virgen no fue virgen, como está hablando de la misma Virgen María, cuyas virtudes y cuyos dones particulares son parte de la fe de la iglesia, entonces yo puedo utilizar las mismas palabras para argumentar en contra de lo que la persona dice.
porque estamos hablando de lo mismo. En cambio, una vez que las palabras quedan desprovistas de su significado, una vez que ya pasan a significar otra cosa, entonces ya la discusión no es posible. Ya queda establecida simplemente una nueva realidad. Por eso necesitamos una preparación especial. Yo estoy muy contento que la diócesis de Pereira me esté dando esta oportunidad. Les comento que es la primera vez que desarrollo este tema en este orden y con este detalle. Pero yo creo que, por ejemplo, a los seminaristas hay que hablarles de esto. Porque ellos, incluso más que nosotros, van a tener que vivir en un mundo en donde la disputa es disputa por el significado de las palabras. Van a tener que enfrentarse a un mundo en el cual las palabras ya no significan lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted toma el micrófono y habla, usted dice una cosa y la gente está entendiendo otra. Yo creo que un caso muy típico es lo que sucede con la palabra meditación. La palabra meditación ha tenido unos 3 significados clásicos, todos muy hermosos en la espiritualidad católica. En la Edad Media, la meditatio era el rumiar de la Escritura, el rumiar de la palabra leída en la Escritura, queriendo que el sentido del texto sagrado impregne mi vida y le dé una forma, le dé una dirección, le dé una luz. La meditatio de los monjes es básicamente el rumiar de la palabra de Dios. Luego cambia esa palabra. Se habla de una meditación como una reflexión que se hace en torno a un tema. Entonces, en muchos retiros espirituales vamos a hacer una meditación. Venía a ser como un sinónimo de una predicación, una charla. La primera meditación que tuvimos en el retiro fue sobre el destino eterno. La segunda meditación fue sobre la gracia de Dios. Esas eran las meditaciones. Segundo significado. Tercer significado de meditación: una introspección que significa o que quiere decir el examinarse delante de Dios. Medite esto en su conciencia. Haga usted un rato de meditación, piénselo delante de Dios, quería decir. Entonces fíjese, la meditación como rumiar la palabra, la meditación como una predicación exhortativa, la meditación como un examinarse delante de Dios. Son 3 sentidos de meditación que hemos tenido en la Iglesia Católica. Pero sucede que la palabra meditación está siendo secuestrada. Aquí hablamos mucho de secuestros. La meditación ha pasado a significar básicamente la meditación zen, es decir, poner la mente en blanco, desocupar la mente de todo pensamiento y buscar una especie de armonía o de tranquilidad interior. Esa es la meditación. Entonces imagínese un sacerdote que no haya reflexionado sobre estos temas o no los conoce, y entonces utiliza, por ejemplo, en una palabra, en una predicación, en una homilía, utiliza la palabra meditación. Lo que nos hace falta es más meditación. ¿Y la gente qué le va a entender? Que tiene que ir a matricularse al curso de yoga. Eso es lo que le van a entender. O sea que una vez más tenemos que afirmar que la pelea es seria. La pelea es seria porque es una pelea por el significado de las palabras, para que las palabras signifiquen lo que tienen que significar. Por supuesto, esto nos va llevando hacia una macro pregunta: ¿cómo adquieren significado las palabras y cómo lo pierden? Por ahora dejemos esa pregunta así como en tensión y avancemos con el caso de la gnosis, porque es un caso muy interesante de desocupamiento de significado y de implantación de un nuevo significado. La gnosis, yo tengo conciencia de que está bastante activa, el movimiento gnóstico está bastante activo en muchos lugares de nuestro eje cafetero y concretamente aquí en lo que corresponde a la diócesis de Pereira.
Pero aquí queremos hablar no solamente de un problema pastoral, sino más bien tomar ese problema pastoral o esa situación pastoral como ejemplo de algo mucho más amplio, algo que está sucediendo en muchos otros sitios. Bueno, ¿en qué consiste lo de la gnosis? Vamos para ahí. Esto es como un pequeño curso de lo que es la gnosis. Bases de la gnosis, primera parte. Supongamos que yo quisiera, de lo cual me libre Dios, supongamos que yo quisiera venderles la idea de la gnosis. Si yo fuera un gnóstico que quisiera convencerlos a ustedes de las bondades de la gnosis y de la importancia de la gnosis y del valor universal de la gnosis, ¿qué estrategia o qué palabras utilizaría? Eso es lo que vamos a ver en este momento. El discurso gnóstico puede empezar de muchos lugares. Yo voy a tomar aquí una de esas vías, una de esas posibilidades. Con facilidad usted puede ampliar lo que yo voy a decir y puede aplicarlo a otras cosas, a otras estrategias de ellos. ¿Dónde empieza la gnosis? En esta frase. En la vida enfrentamos desafíos y debemos tomar opciones. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Eso es así. Yo tengo que tomar opciones. Pero la pregunta es si las opciones que yo tomo son correctas o no son correctas. Porque las opciones equivocadas llevan a la infelicidad. Por ejemplo, optar por la carrera que no es. Optar por un pacto o un contrato o un negocio con la persona que no es, o enamorarse de la persona incorrecta. Esas son opciones incorrectas. Y la gente se da cuenta, todos nos damos cuenta, que tomar opciones incorrectas solo puede producir lamentos, infelicidad, conflictos, etcétera. Si uno opta de una manera necia o sin la necesaria información, lo más probable es que se equivoque y luego sufra las consecuencias. Eso también es muy lógico. Siguiente punto. Por eso, uno necesita el conocimiento acertado y oportuno. Es decir, si el problema es que yo estoy tomando decisiones inadecuadas, para tomar las decisiones correctas, lo que necesito es la información oportuna. Si yo fuera un predicador de la gnosis en este momento, le diría lo siguiente a usted. ¿Cuántas veces, amigos, hemos dicho, si yo hubiera sabido? De eso es de lo que se trata, de que usted sepa, de que usted tenga el conocimiento apropiado. Esa es la gnosis. Que usted tenga el conocimiento que necesita en el momento en que lo necesita. Esto no tiene que ver con religiones, no tiene que ver con filosofía, sino que ya vamos a ver que supera todas las religiones y supera todas las filosofías. Y ya uno empieza a sentir, oiga, pues sí, como que tiene razón ese señor, parece que tiene razón. Esa es la primera base que pone el predicador o el propagandista de la gnosis. Que uno tiene desafíos y toma opciones. Uno toma malas opciones porque las toma de una manera necia o desinformada. Luego uno lo que necesita es conocimiento. Seguimos. Entonces, punto número 2. Los problemas que tiene que enfrentar el ser humano en realidad no son nuevos, ni las soluciones tampoco son nuevas. ¿Cuáles son los problemas que usted tiene que enfrentar? Son, ¿con quién debo aliarme y de quién debo separarme? ¿En qué debo esforzarme y en qué no debo esforzarme? ¿Cómo escoger correctamente mis batallas? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Qué quiere decir una vida feliz y cómo se llega a una vida feliz? Esta clase de preguntas no dependen de la tecnología del siglo XXI. Esta clase de preguntas se las hicieron en el antiguo Egipto. Estas preguntas las tenían las civilizaciones micena y dórica. Estas preguntas las tenían los antiguos etruscos y también los muiscas.
los aztecas y los quimbayas, todos se hacían estas preguntas. Son preguntas universales porque el ser humano siempre es el mismo. Y uno escucha y dice, pues sí, Señor, como que me estoy volviendo más gnóstico. Ahora, ¿qué tal que salga mal el curso y salga gnóstica toda la gente? Siguiente punto. La sabiduría que da respuesta a esas inquietudes profundas del ser humano no es entonces algo nuevo. Eso se lo tuvieron que preguntar los babilonios y ellos encontraron respuestas. Y eso explica por qué los códigos morales de las distintas culturas terminan pareciéndose tanto. El código de Hammurabi en Mesopotamia, la ley de las 12 tablas en Roma, los 10 mandamientos en el pueblo bíblico, en el pueblo hebreo, tienen enormes similitudes. ¿Eso qué indica? Que estaban afrontando las mismas dificultades y llegaron a las mismas soluciones. La sabiduría no es algo nuevo, sino antiguo. Los predicadores de la gnosis gustan mucho de utilizar la palabra milenario. Es algo milenario. Esto ya tiene una gran antigüedad. No podemos suponer que únicamente la humanidad acertó en sus respuestas hace 2000 años cuando apareció el cristianismo. Eso sería condenar al absurdo y condenar al fracaso existencial a todos los seres humanos que vivieron antes. Más bien lo que hay que pensar es que el cristianismo es una de las manifestaciones de la sabiduría. Eso es muy importante para los gnósticos. Presentar a las religiones, a cada una de las religiones como un caso particular. Entonces, si usted es cristiano, bienvenido hermano, bienvenido. Claro, usted es un buscador de la sabiduría. Yo soy un buscador de la sabiduría. Aquí tenemos una señora, mire aquí detrás de mí hay una señora, ella es judía, pero ella está buscando la sabiduría. Allá hay un joven en la parte de atrás, allá en esa puerta arriba, en el segundo piso, hay un joven que es musulmán, pero él busca también la sabiduría. Entonces, todos buscamos la sabiduría. Que usted lo busca a través del cristianismo, no hay ningún problema. Es como el que sube una montaña. Usted sube por un lado, yo subo por otro lado, pero vamos al mismo punto. Oiga, ese discurso agarra. Uno dice, pues sí, ¿verdad? Sí, señor. Tiene razón, siga hablando. Me está gustando esto de la gnosis. La sabiduría no es algo nuevo, sino antiguo, es milenario. Ha sido buscado en todas las culturas. Pero un momentico, predicador de la gnosis, le tengo una pregunta. Y si se supone que todas las culturas han buscado eso, ¿por qué hay tan poquita gente que viva con alegría, con felicidad? ¿Por qué la felicidad es tan esquiva? ¿Por qué tanta gente carece de paz interior? Y hay mucha gente que está en las religiones y no encuentra paz. Y hay mucha gente que va a la misa y sale con la misma cara de angustiados. Y hay mucha gente que va a oírle las homilías allá al Padre, no sacan nada de eso. Y a usted también lo oyen y tampoco. Y van a los retiros del Padre Nelson y eso no sirve para nada. Entonces, ¿por qué la gente está en las religiones y las religiones no producen ningún fruto? Entonces el predicador dice, espérele, paso a la otra diapositiva. Las religiones y filosofías son expresiones de esa búsqueda que es común a toda la humanidad. Pero le voy a explicar qué es la Biblia desde el punto de vista de la gnosis. La Biblia, lo mismo que el Corán, lo mismo que cualquier otra literatura sagrada, lo mismo que todo eso es la expresión de ese camino. Entonces yo lo que tengo que buscar es qué tienen en común esos libros sagrados. Y ahí es donde está la sabiduría eterna. En esos libros, en cada uno de esos libros, están los elementos. Entonces, por ejemplo, Moisés fue un gran iluminado. Escuche la señora judía, por favor. Moisés fue un gran hombre. Uy, Moisés fue un gigante. Claro, la judía se siente bien porque le hablan bien de Moisés.
Y allá el Señor, ¿qué religión es? Yo soy católico, apostólico y romano. Pues está muy bien lo suyo, porque Cristo es uno de los más grandes iluminados que ha tenido la historia. Ah, bueno, aquí me respetan mi cristianismo. Entonces, el paso de cristiano a gnóstico se hace con una gran anestesia, no duele. Porque cuando el protestante, por eso los protestantes están cambiando también sus estrategias. La estrategia antes de los protestantes era insultar. La Iglesia Católica, la gran ramera. Ah, sí, duro, ¿no? Y todavía quedan unos protestantes de esa clase. Hace poquito en Ecuador, para la Semana Santa, unos evangélicos se metieron a la procesión y reventaron unas estatuas de la Virgen. ¡No eran los ídolos! ¡Ah! Reventaron las estatuas. Claro, eso fue ocasión de escándalo y de denuncias y de todo eso. Esa estrategia violenta a veces funciona, pero en la mayor parte de los casos no funciona porque la gente tiene apego a lo suyo. Entonces, ¿qué es lo que hace el gnóstico? Yo soy devoto de la Santísima Virgen. Pues ha de saber usted que quizás no ha habido en esta tierra otra mujer con tanta luz en el corazón como María. Ay, bueno, aquí estoy bien. Aquí estoy bien porque no tengo que cambiar lo que yo tengo por esto otro. Pero es pura anestesia que adormece la conciencia, y por eso la sutileza de la gnosis es una cosa realmente descomunal. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, el lenguaje gnóstico no pertenece únicamente a lo que llamamos gnosis. El lenguaje gnóstico es el que pervade completamente la nueva era. La nueva era está colmada de esto, llena. Entonces los libros sagrados son así. Yo me acuerdo de una señora, y no es aquí no es por molestar, pues esa señora era paisa. Me acuerdo mucho de una señora paisa que me invita para la bendición de su apartamento, con una gran acción de gracias porque el Señor la había rescatado de un cáncer y no sé qué más cosas. Bueno, estábamos conversando un poco, la bendición del apartamento, ya casi iba yo, hisopo en ristre, ya casi iba yo pues a proceder a la bendición, cuando me doy cuenta que en una de las paredes, hay de una especie de estudio que tenía, una tremenda imagen del Buda con las 12 constelaciones y con no sé qué. Y ella no le veía ningún problema a eso. Y hay unos escritos sagrados que tiene el budismo. El budismo tiene como el libro de los 7 caminos o de las 8 reglas, una cosa así. Entonces tenía un ejemplar, tenía un ejemplar de las escrituras budistas abierto ahí. Y en el otro cuarto, abierta la Biblia. Y entonces, si no me sale por aquí, me sale por acá, pero por algún lado me tiene que funcionar lo mío. La gente no le ve problema a eso. La ideología de la montaña, es decir, que usted sube por un lado, yo subo por otro, no peleemos. Por eso la verdadera reconciliación de las naciones será gnóstica. Oiga lo que están diciendo. Ese es el mensaje del anticristo, cuidado con eso. Usted sabe que una de las características del anticristo es presentarse como el único capaz de crear la paz mundial. Cuando los gnósticos dicen que la paz de las naciones vendrá únicamente a través del gnosticismo, esa es una propaganda del anticristo. Entonces, seguimos. Los grandes líderes y fundadores son gente que llegó a esa luz común. Entonces, ¿a dónde llegó Cristo con su enseñanza? Llegó a un punto alto, llegó a un punto muy, muy alto. Cristo realmente es cósmico. Cristo abarca todo lo que uno puede pensar, y el cristiano oye eso y se queda tranquilo y no sabe que lo están anestesiando. Por eso fíjese que usted como sacerdote tiene un deber, yo creo que muy serio. Si usted no advierte a la gente de esto, se la van llevando. Y llega un momento en el que la persona ya no siente extrañeza ni nostalgia. Que es esta estrategia de los gnósticos es la misma estrategia que han seguido últimamente los protestantes. Acuérdese que antes reventaban imágenes de la Virgen y decían que la católica era la gran ramera. Ahora no. La nueva estrategia es: nosotros somos simplemente cristianos.
No somos evangélicos, ni pentecostales, ni nada de eso. Somos cristianos. Y aquí lo que hacemos es exponer el mensaje de la palabra de Dios. Aquí no hacemos nada distinto. Pero la persona va muriendo por inanición. Su fe católica va muriendo por inanición. Entonces el gnosticismo hace lo mismo. Anestesia a la persona para que muera la fe por inanición. En el año de la fe no podemos desentendernos de esta realidad, la muerte por inanición, y es uno de los casos más graves, y sucede en las narices del sacerdote. El sacerdote tranquilo, lo único que él nota es que la señora Paquita no volvió a aparecer en misa. ¿Quién sabe qué? Oye, ¿y quién fue la señora Paquita? Ah, no supo, padre. Ella empezó con unos cursos y no sé qué, y ahora está como muy metida en eso. Está como muy metida en eso. Se perdió. Y los hijos de ella, y los empresarios. Ríase, o mejor dicho, llore el poder que está teniendo todo este movimiento en los empresarios. Porque resulta una cosa, que este camino que va planteando la gnosis es un camino que tiene dos cosas que lo hacen sumamente atractivo. Es un camino razonable. No me están pidiendo que crea en milagros raros, ni en apariciones, ni en revelaciones, ni nada. Si yo no quiero creer en nada, no pasa nada. Y eso le gusta mucho a la gente, porque quiere decir que entonces no estoy obligado a dar saltos a lo sobrenatural. Y lo segundo que le gusta mucho a la gente de la gnosis es que si ustedes observan el discurso que yo estoy echando aquí, ya notan que hay una palabra que nunca aparece. ¿Cuál es la palabra que no aparece en este proceso? Salvación no aparece, pero bueno, ellos la salvación la disfrazan de iluminación. ¿Qué más? Dios, mire, Dios, no, claro, Dios, mire, Dios es como el todo. Es que el Dios, mira, Dios llena la profundidad de tu ser. Es más, si tú entras en la profundidad de tu ser, ahí está Dios. Mejor dicho, tú eres Dios. Esa es la nueva era, puro panteísmo. Pecado no aparece. Y hay una palabra importantísima, que es el primer discurso que echa nuestro Señor Jesucristo, discurso de una frase en el Evangelio según San Marcos: conviértanse. Y resulta que convertirse es lo que más le duele al ser humano, porque le troncha, le fractura, le parte el espinazo a la soberbia. En cambio, fíjese, el discurso gnóstico que yo estoy echando aquí, uno nunca tiene que arrepentirse de nada. Uno entra tranquilo, uno entra por la avenida principal. Ancho es el camino que lleva a la perdición, decía Jesús. Uno entra por el camino principal. Aquí nunca hay que arrepentirse de nada. Simplemente yo enriquecí mi vida. Simplemente yo era que estaba ignorante y estaba equivocado, pero ya aprendí cuáles son las claves de la vida. Ahora sí sé vivir, ahora sí me volví gnóstico. Pero no hemos respondido todavía bien a la pregunta de por qué mucha gente desconoce estos secretos, que son los secretos grandes de la vida. Pues los culpables de todo eso son ustedes, el clero. Póngale cuidado. Los representantes de las religiones han sido envidiosos. El Vaticano tiene el resto de la Biblia. La Biblia no es lo que circula por ahí, nada de eso. Eso, la verdadera Biblia tiene unos libros que nadie lee y lo tienen por allá metido en una biblioteca, lo tienen con 4 llaves allá. Ese es el verdadero. Y el secreto de Fátima no se ha revelado. Eso está ya todo escondido con unas llaves, y eso solamente el cardenal Bertone y el Papa Francisco ahora tendrá una llave, pero la llave que le dieron al Papa Francisco no es de verdad, es una llave falsa. Ellos sí saben todo, ellos sí se enteran de todo, ellos sí saben todo, y la gente les oye: oiga, ¿verdad? ¿Cómo así? Oiga, ¿usted nunca le dijeron? Los evangelios no son 4, los evangelios eran 7. Pero cuando los curas, porque de todo tiene la culpa usted. ¿Para qué se metió a cura? Usted es el culpable de todo. Los curas y los obispos y los papas se dieron cuenta que ese era un saber que daba poder. Entonces, el evangelio de Tomás, el evangelio de Judas y el evangelio de Pedro, esos no los dejan circular.
Ahora porque hubo una filtración, ¿se ha oído que hubo una filtración en el Vaticano? Bueno, esa filtración es la que ha permitido que salga a la luz el Evangelio de Judas. Y por eso es que se están sabiendo las cosas, pero la Iglesia Católica siempre ha escondido la información y los papas siempre, porque ellos saben que donde la gente se entere de esto, pues se les acaba el tinglado, se les acaba el negocio. Y claro, como los curas viven es de que la gente esté siempre en la misma necesidad y en la misma angustia y que no se curen. Entonces, le digo cómo son los curas, le voy a explicar lo que son los curas, dice el gnóstico, pero ya sí cuando hay más confianza y cuando se le pregunta despacito. Le voy a contar lo que es un sacerdote. ¿Sabe lo que es un sacerdote? Un sacerdote es como esos mecánicos que envenenan el carro y medio lo repara para que le camine un poquito, pero otra vez se le daña. ¿Y a dónde va? Al mecánico. Y otra vez se le daña y al mecánico. Por eso los sacerdotes retienen el conocimiento y no lo sueltan. Y por eso antes hasta los hacían estudiar en latín, para que la gente no pudiera entrar en el conocimiento. Y los que están oyendo abren los ojos y dicen: ay, verdad, verdad, oiga, sí señor, así como que es la cosa. Los sacerdotes, el clero ha sido envidioso, egoísta y no comparte los verdaderos secretos. Ellos sí lo saben y los practican. ¿Usted cree que, por ejemplo, los vínculos de Bergoglio con la masonería, qué? Eso el hombre, eso tiene sus vínculos y por eso lo catapultaron. Eso hay una historia que nadie sabe. El que habla así siempre se presenta como que él sí sabe, ¿no? Él sí sabe. Nadie sabe, pero yo sí sé. Eso, ¿usted qué cree? Que ese cónclave, que eso estaba arreglado y eso se reunieron con el club de Bilderberg. Se reunieron los 7 sabios con los rollos de Sion, con los judíos y la central masona universal de la galaxia. Y ahí decidieron quién tenía que ser el próximo papa. Pero el único que sabe verdaderamente el tercer secreto es un monseñor viejito que vive en Ucrania y que ha sacado una página en internet. Y la gente cree todas esas cosas. Entonces, los encantos de la gnosis son muchos. Es el encanto del secreto, el esoterismo. Cuando Platón tenía su academia y luego Aristóteles tuvo lo que se llamaba el Liceo, que era su escuela de filosofía, tanto Platón como Aristóteles hablaban de 2 tipos de escritos. Había unos escritos que eran los exotéricos y otros eran los esotéricos. Los escritos con X, exotéricos, son los escritos que se le puede mostrar a la gente, al público. Los escritos esotéricos son de circulación restringida. Es decir, ahí es donde aparece el hermetismo. Hermetismo, que significa cerrado, sellado. Entonces las escuelas filosóficas no iban a soltar esos secretos. La humanidad no está preparada. Ese es un lenguaje que les fascina a los gnósticos. No, la humanidad no está preparada para recibir ese mensaje. Entonces ellos lo van soltando así a cuentagotas. Pero yo tuve ocasión de hacer este curso y lo estoy ofreciendo muy barato aquí. Muy barato. Para que usted se inicie en los misterios, para que usted entre en estos secretos, para que usted conozca qué es lo que está sucediendo, para que usted se entere, para que despierte la conciencia. Fíjese cómo la palabra iluminación, la palabra trascendencia, la palabra conciencia ya no significan lo que significan para nosotros. Para el cristianismo, ¿qué era la iluminación? ¿Ah? ¿Qué era? Por ahí dijo uno tímidamente, ¿qué era la iluminación? El bautismo. No, ahora sí tengo miedo con la gnosis y ustedes. El lenguaje tradicional del cristianismo es que la iluminación es el bautismo. Pero fíjense que ya lo tenemos perdido. Mire, aquí estamos reunidos no sé cuántos curas y mire, nadie sabe. La iluminación es el bautismo. Para ellos la iluminación es acceder a un grado superior de conciencia. ¿Y qué es la conciencia para el cristiano? Para nosotros la conciencia es ante todo discernimiento de lo bueno y de lo malo.
y la conciencia es la voz de Dios, nos decían cuando éramos niños. ¿Qué es la conciencia para el gnóstico? La conciencia es descubrir lo que yo no sabía. Es un conocimiento, ya no me habla del bien ni me habla del mal. ¿Qué es la trascendencia? Para los filósofos medievales, los trascendentales eran aquellos conceptos que están por encima de toda categoría. Por ejemplo, el ente, la verdad, la unidad, la bondad y la belleza. Esos eran los 5 trascendentales. ¿Qué es trascender para el gnóstico? Trascender es superar la realidad inmediata como nos la ofrece el mundo y llegar a ese conocimiento. Eso se llama desplazamiento semántico. Entonces la persona que empieza a asistir a unas conferencias gnósticas empieza a recibir un desplazamiento semántico, empiezan a cambiarle el significado de las palabras. Entonces luego llega usted como sacerdote fervoroso que es apóstol del Señor Jesús y usted dice, bueno, voy a hacer una misión de Cuaresma. En el año 2014 voy a hacer una misión especial de Cuaresma, sin quitar los procesos pastorales que llevamos, los procesos de pastoral de conjunto, pero quiero hacer una misión de Cuaresma. Y usted llama a su obispo y le dice, señor obispo, estoy pensando hacer una misión de Cuaresma, ¿usted me respalda? Ah, bueno, ¿y de qué consiste esa misión? Bueno, pues hay que despertar las conciencias. Bueno, maravilloso, en nuestro lenguaje eso es maravilloso. Y entonces usted pone como lema de su misión de Cuaresma 2014, el despertar de la conciencia. Usted, querido padre, está entendiendo una cosa que es la recuperación del sentido de Dios y del sentido moral en el ser humano y en la familia, y que está entendiendo la gente que está llena de lenguaje gnóstico. El despertar de la conciencia, ¿qué es? El acceso a una luz superior, que son los secretos para la prosperidad, para la felicidad y para la eficacia. Ya la misión que usted organizó ya nació muerta, ya su misión nació muerta. Y usted agarra ese micrófono y usted dice, hermanos, es que hay que despertar esa conciencia porque en Colombia se ha dormido la conciencia. Y el gnóstico le dice, sí señor, eso sí está bien dicho, ahora sí hablo bien. Pero él está entendiendo otra cosa totalmente diferente. Eso es lo que se llama guerra semántica. Uno de los primeros que se dio cuenta de la guerra semántica fue von Balthasar, como dije. Y luego otro importantísimo compañero y amigo de este gran teólogo fue nuestro muy querido Joseph Ratzinger. Entonces Ratzinger hacía ver cómo se da ese desplazamiento semántico. En unos 2 discursos que yo recuerde, Ratzinger, ya como Papa Benedicto, dijo lo siguiente: no debemos dar como presupuesto, no debemos tomar como presupuesto nada. Y esta es una de las estrategias pastorales principales, mi muy querido hermano. Hermano, no tome como supuesto nada. Usted parta de la base, sobre todo si en el pueblo donde usted se encuentra o la parroquia donde está, si ha tenido mucha influencia la nueva era, que hoy eso es en todas partes, la nueva era y los cursos de yoga y la meditación y la reflexiología y la cienciología y la aromaterapia y no sé cuántas cosas más. Es que el bombardeo es terrible, el bombardeo es duro. Si esas cosas ya han tenido tanta fuerza donde usted está, acuérdese de la advertencia que nos hace el Papa Benedicto: no dé por supuesto nada. Le voy a hacer esta recomendación así fraternalmente, ¿cierto? Todos estamos trabajando en lo mismo. Todos aquí estamos en lo mismo. Le voy a hacer esta recomendación. Cuando usted vaya a predicar, que es su oportunidad precisamente para dar la guerra semántica, no dé por supuesto que cuando usted dice Cristo, la gente está pensando lo mismo que usted. Que cuando usted dice salvación, están pensando lo mismo que usted. No dé por supuesto eso. Cuando usted diga conciencia, tiene que aclarar cómo está entendiendo conciencia. De este tipo de estrategias vamos a hablar especialmente el día de mañana. Es muy importante que usted no dé por supuesto las cosas. Porque usted dice, mire, necesitamos mucha oración. Pero mucha gente está entendiendo la oración como un estado cerebral. Ese es un problema muy grave.
Vaya usted a la página web de la National Geographic, vaya usted a Discovery Channel, vaya usted a History Channel, esos canales que son verdaderas multinacionales no son inocentes y no son ingenuos. Así como hay cosas muy interesantes en esos canales, hay una difusión muy grande de esto. Por ejemplo, la National Geographic sacó un especial interesantísimo, pero ya verá lo engañoso, interesantísimo sobre la oración. Efectos de la oración en el ser humano. ¿Quién no siente interés por eso? Pues si es, por ejemplo, católico. Voy a ver ese programa. Efectos de la oración en el ser humano. Y entonces presentan: nosotros hicimos un amplio estudio, colocando electrodos en el cuero cabelludo de una monja carmelita de clausura. Me acuerdo que era una monja carmelita. Búsquelo, que eso está en internet, búsquelo. Pero no lo busque ahora, por favor. Una monja carmelita. Entonces, claro, lo primero fue quitarle el velo a la monja, fue lo primero. Le conectaron unos electrodos a la monjita. Queríamos tener una opinión contrastada, por eso invitamos también a un bonzo. ¿Qué es un bonzo? Un monje budista. No un bonsai, un bonzo. Oiga, y entonces presentan el laboratorio cuando le están haciendo el experimento a la monja de clausura. Usted va a hacer sus oraciones y usted va a hacer su contemplación y usted va a hacer su oración y usted entra ya profundamente en su oración y nosotros registramos las ondas cerebrales. Efectivamente, cuando una persona entra en lo que Teresa de Jesús llamaba oración de quietud, entonces las ondas del cerebro empiezan a cambiar. Las ondas alfa van tomando la delantera, mientras que las ondas beta desaparecen. Las ondas beta son las del cambio de atención. Entonces el cerebro va entrando en una cierta armonía. Bueno, ahora quítese, monja, vamos a traer aquí el monje. Sientan allá el monje budista y el monje budista empieza a concentrarse en la soledad de la nada y en la nada de la soledad, en el vacío de la tiniebla y la tiniebla del vacío. Y le hacen ahí su prueba y efectivamente da lo mismo. Es decir, quedan demostradas dos cosas. Primera, que la oración tiene un efecto en el cerebro. Y segunda, que da lo mismo la oración de la monja que la oración del monje budista. Y todo el mundo en ese momento aplaude. ¡Bravo! Muy bien el estudio de la National Geographic. Muy claro el estudio. Ese tipo de cosas hacen que cuando usted diga: oiga, tenemos que hacer oración, la palabra oración está tremendamente disuelta para muchas personas, muy disuelta, muy disuelta. Muchas cosas pueden ser oración. Entonces me salió por allá en otro lugar, eso sí no era paisa, me salió una señora con que la oración de ella tenía un jardín antiguo, esas casas viejas que tienen jardines, un jardín grandísimo, ella tiene sembrada y una cantidad de cosas, pomarrosa y flores de unas y de otras, y tiene hasta para la cocina orégano. Y entonces la oración de ella es que ella se relajaba y caminaba despacio, y los aromas de la mañana mientras ella pisaba el rocío de la hierba, esa era su oración. Oiga, y yo conozco sacerdotes que salen descalzos a caminar para recibir el primer rocío de la mañana. Ah, bueno, qué bueno que se ría, pero ¿verdad? Eso no me lo estoy inventando. No, estoy dando ideas, dice allá. Entonces, dése cuenta, es todo un desplazamiento semántico. Por consiguiente, usted tiene que partir de la base de que al hablar de oración, meditación, salvación, iluminación, usted tiene que darse cuenta de qué es lo que está sucediendo. Esas palabras han perdido su significado en muchas de las personas. Ellos no saben qué es eso, no saben. Incluso yo me quedo sorprendido, mucha gente que ni siquiera ha entrado por esos caminos. Le voy a dar este caso.
En un grupo de oración de la Renovación Carismática, comentaba un señor y decía: mire, ayer por la tarde tuve un disgusto tan salvaje porque un desgraciado me cerró. Yo iba ahí por mi vía y el tipo me cerró, me rayó el carro, luego le mintió al policía. Mire, yo estaba pero que me llevaban los diablos. Cuando llegué a mi casa estaba descompuesto completamente. Yo no pude hacer oración. Yo siempre hago mi oración. Usted sabe, padre, que yo siempre hago mi oración por la tardecita. Yo termino mi día y hago mi oración para el final de la tarde. Pero ayer sí me dañó la oración. El desgraciado se me dañó la oración. No pude hacer la oración. Oiga, y la gente escucha eso y le parece como, bueno, sí, verdad, un día malo, no pudo hacer oración. Oiga, ¿cómo así? Es decir, que para hacer oración uno tiene que estar tranquilo. ¿De dónde saca usted eso? Eso no es bíblico. Lea la Biblia, abra el libro de los Salmos. ¿Los salmistas estaban tranquilos? La expresión de oración por excelencia de la iglesia es el Padre Nuestro, y después del Padre Nuestro y los cánticos del Nuevo Testamento, los salmos. La expresión, y ahí sí es verdad, milenaria de la oración nuestra son los salmos. Tanto que San Agustín, acuérdate que dijo: para que el hombre aprendiera a alabar a Dios, Dios se dignó a alabarse a sí mismo. Y cuando yo miro el libro de los salmos, le hago esta pregunta: ¿los salmistas son expresiones de serenidad, de tranquilidad? ¿Eso es lo que usted ve en los salmos? En los salmos lo que aparece es eso: una mente tranquila, como un lago que refleja el cielo. ¿Esa es la oración en la Biblia? ¡No! Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Por no mencionar los salmos imprecatorios: ojalá arrojara a sus hijos contra las peñas. Los salmos no son expresiones de tranquilidad ni de serenidad. Pero hay una cantidad de frailes y de monjes, entre los cuales ha causado mucho daño uno que se llama Anselm Green, que se volvió muy popular y que venden mucho sus obras. Los frailes hemos causado, muchos frailes y muchos monjes católicos, hemos causado un daño salvaje porque hemos propagado la idea de que la oración es un momento de serenidad y de tranquilidad. ¡Falso! ¡Falso! La oración no es eso. La oración no es eso. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sión. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Ese tipo está muerto de amargura. Ese tipo está lleno de nostalgia. La idea de que la oración es un momento de serenidad y de cero emoción es una idea budista. Es una idea que se entró por una falsa interpretación de la espiritualidad carmelitana. Es una idea falsa. La idea de que la contemplación implica una especie de quietud permanente y que esa es la única meta de la oración es falsa. Y si usted abre el camino de perfección de Santa Teresa de Jesús y usted mira lo que ella describe como oración, usted se da cuenta que ella siempre le da el primer lugar a la moción del Espíritu Santo. Moción, movimiento. Entonces fíjese, hasta las señoras piadosas de nuestras parroquias están en eso, creyendo que la oración significa que uno esté tranquilo. Entonces, si yo estoy tranquilo, hago oración. Si no estoy tranquilo, no hago oración. No. Oiga, hay un salmo que a mí me abrió los ojos profundamente. Ese salmo que dice: recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. El que dice eso está herido, está llorando, está angustiado, está triste, está solo. Mire la oración de Esther en el libro que lleva su nombre. Te das cuenta que no tengo a nadie, Señor, tú eres mi único auxilio.
Entonces una escuela de oración cristiana tiene que ser no una escuela de cómo tranquilizarse para luego orar, sino una escuela de cómo orar y en la oración encontrar la paz y encontrar todo lo demás. Yo en general considero bastante recomendables, las enseñanzas del querido padre Larrañaga. Pero hay que tener algo de cuidado con algunas enseñanzas de él, porque hay gente de las escuelas, de los talleres de oración y vida del padre Larrañaga, que se está yendo por la línea de que todo en la oración es primero yo me tranquilizo y me tranquilizo y me tranquilizo, y ya una vez que estoy así perfectamente sosegado, ahora sí puedo orar. Eso es falso. En la Sagrada Escritura, la oración empieza en la realidad del ser humano como se encuentra, rodeado de tentación, rodeado de acreedores, rodeado de enemigos. ¿Te acuerdas lo que dice eso? Ardían como fuego en las zarzas. El que describe eso no está en la serenidad. Por Dios, cómo se nos metió eso en la Iglesia Católica, y los que más daño hemos hecho me parece que hemos sido los que teníamos que ser maestros de oración, es decir, religiosos, monjes. Hemos causado mucho malentendido en esto. Un señor que es muy respetable y que tiene cosas muy brillantes, pero que yo no recomiendo, se llama Thomas Merton, monje trapense. No recomiendo Thomas Merton. Yo sé que hay gente que se me vendrá encima, dirán que con Dominico tenía que ser, resucitó la Inquisición, ahora todo es... Llámeme como quiera, pero yo tengo que prestar un servicio a la iglesia. Thomas Merton no es recomendable para mí, no lo es. Los monjes, por esto que estamos diciendo, porque son de los que favorecen la idea de que uno solo puede orar cuando está tranquilo. Y eso ha afectado muy negativamente la vida del sacerdote diocesano, porque nosotros los religiosos tenemos nuestra liturgia de las horas en comunidad. Digamos que eso puede ayudar en muchos casos. Pero muchos sacerdotes diocesanos, ¿qué siente? Siente que su vida es muy agitada, que tiene muchas preocupaciones, que tiene mucho que hacer y que no se siente en disposición para hacer la oración. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es la recuperación del verdadero sentido de la oración en una espiritualidad verdaderamente bíblica? El Señor me gana para sí, el Señor me atrapa, el Señor me conquista ahí donde estoy, rodeado de tentación, rodeado de preocupación, rodeado de angustia, de mal genio, porque el desgraciado me rayó el carro y luego dijo mentiras. Así, con esa rabia, con ese disgusto, con esa injusticia padecida, ahí me agarra Dios. Entonces yo no tengo que empezar a orar sintiéndome bien. Yo tengo que empezar a orar con una apertura a que Dios haga su obra en mí. Por eso sí es indispensable, obviamente, y lo recuerda la invocación inicial, sí es indispensable lo que decimos: Dios mío, ven en mi auxilio. Eso sí, claro que es urgente, porque solo con el auxilio divino nuestras palabras podrán reflejar el corazón de la iglesia y nuestro corazón irá de acuerdo con nuestras palabras. Terminemos el tema de la gnosis. La gnosis entonces termina dándonos este mensaje: lo que la gente necesita es trascender, ser iluminada, alcanzar sabiduría, recuperar su verdadero yo. Me faltó otra que repiten mucho: recuperar el niño interior, fundirse en la armonía del cosmos. Esto es lo que la gente necesita. Y las religiones son caminos para llegar a esto, pero uno no necesita de las religiones. No necesito. Como la Iglesia Católica me decía que no me podía volver a casar. Esos son preceptos con los que el clero quiere manipular. Pero lo esencial de la religión es esto. Y aquí se lo estamos dando en este curso gnóstico. Y usted no tiene que preocuparse por pecados, ni tiene que asustarse que el infierno, no se asuste de eso. No crea en infierno, no crea nada de eso. Únicamente la religión tiene que ser ¿para qué? Para mejorarle la vida a la gente. La religión sirve para eso, para mejorarle la vida a la gente.
ese mensaje se lo han tragado muchos sacerdotes y algunos han dejado el sacerdocio por eso. Entre otros, un personaje que por supuesto me sigue doliendo todavía, Gonzalo Gallo. Gallo se fue metiendo en la idea de que la religión es para mejorarle la vida a la gente. Pero mejorarle la vida aquí, no en esta tierra. En contra de lo que dice el Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Yo no niego que haya cosas muy interesantes y muy atrayentes en lo que pueda decir Gonzalo Gallo, pero fíjese que es esto, es la idea de que la religión es un mejoradero. La religión es para mejorarle la vida a la gente y por consiguiente, entonces la religión no puede entrar, no debe entrar en temas de pecado, de arrepentimiento. No. Usted entra con el tema del pecado y es a conflictuar la gente, no la conflictúe. Ya la pobre gente ha sufrido mucho. ¿Usted cree que ese señor que ha tenido 3 esposas, por lo pronto ha tenido 3 suegras? Su sufrimiento, o sea, ya ha sufrido mucho, no lo haga sufrir más. Ya al fin encontró una esposa que sí lo comprende, y él reúne sus 17 hijos y él siente esa armonía. El número 17, un número primo. Bueno, ¿qué omite la gnosis? Aquí vamos un poquito más ágil porque ya hemos explicado muchas cosas. Miren, la gnosis se da una reducción cristológica, una reducción soteriológica y una reducción espiritual. Por favor, tengamos muy claro este mensaje, porque si nosotros no predicamos de esto, la gente se va y se va anestesiada, no se da cuenta en qué momento abandonó la fe. ¿Cuál es la reducción cristológica? Cristo pasa a ser un maestro. Lo único que interesa de Cristo es el mensaje. Cristo es un mensajero que no importa en sí mismo, importa únicamente su mensaje. Por supuesto que esa reducción cristológica es la que sirve de pie para todo lo que sigue. Porque una vez que se toma a Cristo como un maestro, ya es equivalente a cualquier otro maestro, ya es equivalente al Maharaji, ya es equivalente a Lao Tse, ya es equivalente a Buda, ya es equivalente a cualquiera, incluyendo el chamanismo, que está resucitando en algunas regiones, en algunas partes. En el sur de Santander hay todo un problema de chamanismo muy serio. Cualquiera diría que no, eso ya quedó allá con los indígenas. No, señor. Hay sectas chamanistas que están tomando fuerza en algunos lugares de nuestro país. Entonces, Cristo pasa a ser, ¿qué? Un maestro. No interesa la vida de Cristo, ni la carne de Cristo. De hecho, no interesa la persona de Cristo. Lo único que interesa es que lo que Él dijo se parece a lo que otros han dicho. Eso se llama una reducción cristológica. La encarnación no interesa, ni el ser de Cristo, ni su dolor, ni su cruz, ni su muerte. Y como no interesa la muerte de Cristo, no interesa la resurrección de Cristo. A lo sumo, ¿qué se dirá? Que la resurrección de Cristo es un mito repetido en muchas culturas. No interesa la resurrección de Cristo. ¿Hay sacerdotes que han caído en esto? Sí. Resultó por ahí un padre diciendo ante las cámaras de televisión: si un día se encontrara el cadáver de Cristo, mi fe permanece intacta. Bueno, para que nos demos cuenta que por eso hay que hacer formación permanente, porque si uno no está claro en su fe, y si uno no fortalece y alimenta su fe, pues entonces termina diciendo luego cualquier cosa. Esa es la reducción cristológica. ¿Cuál es la reducción soteriológica? No hay mención de la gracia, ni hay donación que nos transforma, ni hay comunidad reconciliada, no hay iglesia. Usted puede leer la mayor parte o prácticamente toda la literatura del final de la vida de Anthony de Melo y usted se da cuenta, no hay una sola mención de la sangre de Cristo, no hay una sola mención del arrepentimiento, no hay una sola mención del pecado, nunca aparece la cruz, nunca aparece el perdón. Lo único que interesa es la iluminación, que es un caso muy triste, pero que tiene que servirnos de claridad a todos los que estamos aquí. Miren, supuestamente y con muy buena intención, la compañía de Jesús, los jesuitas, iban a evangelizar la India. Fíjese usted,
el que iba a evangelizar resultó evangelizado. Entonces hay que tener especial prudencia y especial claridad y fortaleza en la fe para abordar esta clase de temas, pero no podemos permitir que sigan secuestrando palabras, signos y personas. Como parte de la reducción soteriológica, los sacramentos no interesan. Se les reemplaza por un reencantamiento del mundo. Ese es el cuento de los colores, los aromas, la disposición de las cosas en una casa. Ese es el Feng Shui. El Feng Shui, ¿qué es el Feng Shui? Es una antigua y milenaria, ya le ponen la palabra milenario y ya quiere decir que, no, pues eso tiene que ser verdad, si es milenario. Pues el primer milenario seguramente será el demonio, porque antes de la creación visible ya está la rebelión de los ángeles. O sea que el demonio es milenario. El hecho de que una cosa sea milenaria no quiere decir nada. Entonces el Feng Shui es una sabiduría milenaria que tiene que ver con la manera de organizar las cosas. Por ejemplo, si usted pone la cama en dirección norte-sur, usted está cortando el campo magnético permanentemente. Usted tiene que poner la cama en dirección oriente-occidente de manera que usted no rompe el campo magnético. Si usted pone una ventana que está más abajo de la altura del corazón, la fuerza suya, que está básicamente aquí en las entrañas, se sale por la ventana, ¿ve? Entonces por eso es que a usted no le llega gente a la misa. ¿Sí? Porque la energía suya se le sale, ¿ve? Entonces usted tiene que tapiar esa ventana y al contrario trate de abrir una claraboya. Pero no ponga claraboya en el baño. En el baño no se ponen claraboyas. Y así, oiga, y la gente feliz con eso. Claro, todo eso sirve, obviamente, le hace mucho bien a los maestros de obra. Eso le hace mucho bien. Eso se llama ¿qué? Reencantamiento del mundo. Reencantamiento del mundo. Ponga este color, ponga esta pirámide, ponga esta cinta, ponga este aroma. Entonces usted pone ese aroma y se ganan dos cosas. En primer lugar, que eso le permite espaciar más la ducha. Y en segundo lugar, que usted impregna de una energía positiva. La palabra energía es de las más pervertidas dentro de este esquema. Y resulta que la palabra energía la utiliza también la Biblia. ¿Ah? ¿Sí se acuerda? O sea, la palabra energía, la fuerza, la utiliza la Biblia, claro. De Jesucristo salía una fuerza que los curaba a todos. Uy, esa es la felicidad de los gnósticos, ahí está. Y hay una obra terrible que se llama El Curso de Milagros. Yo donde voy le hago mala propaganda a esa obra. Que Dios me preserve, me proteja y me selle con su sangre, porque yo tengo que hablar las cosas claras. Mire, esa obra se llama Un Curso de Milagros. Es malísima, malísima. Y es la idea de la energía. Usted concentra la energía y entonces con la energía usted logra milagros y logra no sé qué cosas. Otra obra que es perversa, hace mucho daño y es toda una serie larga, se llama Conversaciones con Dios. Es malísima. Hay que decir las cosas por su nombre. Llámeme inquisidor si quiere, pero yo sé por qué le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. Lo del curso de milagros es pésimo, malísimo, hace un daño muy grande. Y las conversaciones con Dios es terrible. Yo tengo miembros de mi familia que perdieron la fe, no la han podido recuperar después de eso. Porque básicamente es un Dios gnóstico, un Dios a imagen y semejanza de mis deseos y pensamientos. Terminamos. ¿Qué omite la gnosis? Tercer punto, la reducción espiritual. La oración pasa a ser meditación y la meditación pasa a ser una apuesta por el vacío y por la nada. Esa es la gran reducción espiritual. La presencia de Dios pasa a ser reemplazada por un estado mental cerebral a criterio del solo sujeto. ¿Qué nos enseñaron probablemente a usted y a mí en la primera comunión? Nos enseñaron que uno debía buscar vivir en gracia de Dios. Y eso implicaba, por supuesto, la guarda amorosa de los mandamientos, por supuesto.
Había un criterio objetivo y un criterio bíblico y un criterio eclesial de lo que significa estar bien. La gnosis y la nueva era en general tiene la idea de crear un bien que es completamente a definición del sujeto. Yo estoy bien, ¿por qué? Porque me siento bien. Como yo me siento bien, yo estoy bien. No es que me siento bien, quiere decir que estoy bien. Es la definición subjetivista del bien. La paz, ¿qué significa? La paz significa estoy contento conmigo. Maté a 4, traicioné a 5, me robé la plata, pero tengo una paz. Estoy de una tranquilidad que usted no se la imagina. Entonces, la paz pasa a ser una definición subjetiva. La presencia de Dios pasa a ser reemplazada por un estado mental cerebral. El método Silva de control mental, pernicioso, terrible, evítenlo y enseñen a la gente a que lo evite. Todo lo que sea control mental, mantras, todo ese tipo de cosas. ¿Qué sucede con esto? Que de lo que se trata en la gnosis es de una transformación de significados. ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Esas son las preguntas que tenemos que irnos haciendo. Ofreceremos algunas respuestas, pero lo más importante es conservar esa inquietud. No me deje solo en la doxología, no me deje solo en el gloria al Padre que vamos a decir. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.